Hablemos de integrales indefinidas. Antes de hablar de integrales indefinidas, recordemos lo que son las integrales definidas. Aquí tenemos la definición. La integral definida de a a b de f de x es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x. ¿Sí? Esta es la definición, donde delta x es b menos a entre n, x sub i estrella es un punto en el iésimo intervalo que va desde x sub i menos 1 y x sub i, donde x sub i es a más i por delta x. Entonces, f de x sub i estrella representa la altura del rectángulo que estamos colocando en ese iésimo intervalo y delta x el ancho de ese rectángulo. De manera que f de x sub i estrella por delta x es el alto por el ancho, o sea, el área de ese rectángulo, y estamos sumando entonces el área de todos los rectángulos y dejando que el límite corra hasta infinito, o sea, estamos permitiendo poner un número infinito de rectángulos bajo esa curva en ese intervalo. Si esto se acerca a un número, decimos que esta función f es integrable. Esa es la definición. Recordemos el teorema fundamental del cálculo, que es una herramienta poderosísima para poder evaluar integrales sin tener que necesariamente pasar por la definición de lo que es la integral. Pero recuerden que la integral no es otra cosa que un límite, es el límite de la sumatoria de estas áreas que están aquí. Todo concepto en cálculo, de manera implícita o explícita, siempre tiene que ver algo con el límite. Y de nuevo, el teorema fundamental del cálculo nos provee una herramienta poderosísima para poder evaluar esas integrales. ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo, su hipótesis es sencilla, dice CAF es una función continua en un intervalo cerrado desde A hasta B. La primera parte dice que si g de x es la integral de a x de f de t de t, para x entre en ese intervalo desde A hasta B, recuerden que esta función g a veces la llamamos el área hasta x. Entonces nos dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo que g tiene que ser una función continua en ese intervalo cerrado de AB. G tiene que ser una función diferenciable en ese intervalo abierto AB, o sea, la derivada de G existe en todos los puntos interiores del intervalo AB, y nos dice más, además de que existe, nos dice quién es. La derivada de G es F, o sea que la derivada de esta integral nos da una función, ¿sí? La segunda parte ahí no nos da cualquier función, nos da f, ¿verdad? Por eso nos dicen el proceso de diferenciación y el proceso de integración son procesos inversos. La derivada de esta integral como función es la función de adentro, ¿sí? Y acá la segunda parte nos dice, con esta misma hipótesis de que la función sea una función continua del intervalo cerrado de AB, la integral de AB de f de x es la antiderivada o una antiderivada, cualquier antiderivada de f minúscula, f mayúscula, evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. O sea que la integral de la derivada, ¿verdad? Si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, pues entonces f minúscula es una derivada de f mayúscula. La integral de la derivada tiene que ver con la función, ¿sí? Con la función. Y tenemos entonces el teorema fundamental del cálculo. Veamos de nuevo, entonces tenemos procesos inversos aquí en la integral y la derivada. Veamos lo que es una integral indefinida. Ya vimos la definición de lo que es la integral definida en un intervalo cerrado de A a B. La integral indefinida de f de x es f mayúscula de x más c, ¿verdad? Donde c es una constante cualquiera, general, y f' mayúscula de x es f minúscula, o sea, f mayúscula es una antiderivada y estas serían la familia de antiderivadas de f minúscula. De ahí no estamos trabajando dentro de ningún intervalo particular, y de ahí entonces el adjetivo de indefinida para la integral. Veamos, por ejemplo, aquí dice verifique que la integral indefinida de coseno al cubo de x es seno de x menos un tercio seno al cubo de x más c. Por definición, esto tendría que ser una antiderivada de coseno al cubo de x, así que la manera de verificar es buscando la derivada de seno de x menos un tercio seno al cubo de x más c y verificando que en efecto tiene que darnos coseno al cubo de x.
Venimos por aquí, la derivada de seno de x, por supuesto, es coseno de x, y la derivada de seno al cubo de x tenemos que utilizar la regla de la cadena. Esto es seno de x al cubo. Así que tenemos 1/3 y aquí tendríamos 3 seno de x al cuadrado. O sea que el 3 con el 1/3 se me va y me queda -1. Y seno de x al cuadrado por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Por supuesto, la derivada de c pues es 0 y la desaparece aquí. Y tenemos entonces aquí en el primero y en el segundo término un factor común de coseno. Lo podemos factorizar. Y nos queda 1 menos seno cuadrado de x, pero sabemos por la identidad de Pitágoras que 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x, de manera que tenemos coseno de x por coseno al cubo por coseno cuadrado de x, que es igual a coseno al cubo de x, que era o es el integrando de la función indefinida que tenemos aquí. Por lo tanto, la integral indefinida de coseno al cubo de x sí es seno de x menos 1/3 seno al cubo de x más c. Por acá, fíjense que tenemos la integral indefinida de raíz cuadrada de x al cubo por raíz cúbica de x cuadrado con respecto a x. Antes de encontrar una antiderivada o la integral indefinida de esto, vamos a jugar un poco algebraicamente, manipular algebraicamente esta expresión en el integrando, y tendríamos aquí raíz cuadrada de x al cubo es x a la 3/2 y raíz cúbica de x cuadrado es x a la 2/3. ¿Sí? Y la misma base, así que podemos sumar los exponentes, y 3/2 más 2/3, mínimo común denominador, sería aquí 6, aquí nos faltan 3, acá nos faltan 2, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 9 y 4, 13 sextos. Así que tenemos x a la 13 sextos, la integral indefinida de x a la 13 sextos con respecto a x. Y una antiderivada de x a la 13 sextos, por supuesto, es x a la 13 sextos más 1, que serían 19 sextos, sobre 19 sextos más, ¿verdad? No olviden siempre, recuerden siempre añadir la constante porque estamos trabajando con la antiderivada más general. Y por supuesto, dividir por 19 sextos es lo mismo que multiplicar por 6 19avos. Así que tenemos 6 19avos, x a la 19 sextos más c. Y por acá tenemos la integral indefinida de x cuadrado más 1 más 1 sobre 1 más x cuadrado de x, y podemos entonces trabajar aquí con la antiderivada de x cuadrado, por supuesto es x al cubo sobre 3, la antiderivada de 1, perdón, es x, y por supuesto 1 sobre 1 más x cuadrado tiene como antiderivada tangente inversa de x, porque recuerden que la derivada de tangente inversa de x habíamos encontrado que era 1 sobre 1 más x cuadrado, y por supuesto añadimos aquí la constante c. Nuevamente tenemos por aquí la integral indefinida de secante de t por secante de t más tangente de t de t, y no necesariamente conocemos la antiderivada o una antiderivada de esta expresión, pero si distribuimos para manipular esto algebraicamente a ver si las reconocemos, tenemos aquí secante de t por secante de t más tangente de t. Distribuyendo el secante de t nos queda secante de t por secante de t, eso es secante cuadrado de t, y secante de t por tangente de t, pues por supuesto secante de t por tangente de t, y una antiderivada de secante cuadrado de t es tangente de t, porque la derivada de tangente de t es secante cuadrado de t, y la derivada de secante de t es secante de t por tangente de t, así que una antiderivada de secante de t por tangente de t es secante de t, y tenemos que añadirle la constante c o la letra que ustedes quieran, pero tienen que añadirle la constante porque es la familia la que estamos buscando, la antiderivada más general. La antiderivada de la integral indefinida o la integral indefinida de secante de t por secante de t más tangente de t con respecto a t es tangente de t más secante de t más c. Y por acá tenemos la integral indefinida de seno de 2x sobre seno de x de x. No necesariamente conocemos una antiderivada de esto así a priori, pero podemos manipular algebraicamente de nuevo el integrando para ver si reconocemos en algún punto eso que nos está quedando. Seno de 2x, por supuesto, esto es seno del doble ángulo y sería 2 veces seno de x por coseno de x. Seno de x con seno de x se nos va y nos queda 2 coseno de x, y la integral indefinida de 2 coseno de x es 2 veces la integral indefinida de coseno de x con respecto a x, y la integral indefinida de coseno de x, por supuesto, es seno de x, así que tenemos por aquí x 2 seno de x más c como la
la integral indefinida de seno de 2x sobre seno de x con respecto a x.